democratización de los emprendimientos innovadores. Vamos a continuar con nuestro próximo panel. Tenemos el tercer y último panel en esta oportunidad, llamado Estrategias Públicas y Recursos Económicos para la Innovación y el Emprendimiento. ¿Quiénes componen el panel que vamos a disfrutar a continuación? Bueno, les cuento inmediatamente. Vamos a invitar a este escenario a que suba adelante Claudia Moreno. Ella es la jefa del Departamento de Servicios, Innovación y Turismo de ProChile. Aquí está subiendo. Bienvenida, Claudia. Un aplauso. Invitamos también a alguien que es de la casa, que ya, bueno, varios lo conocen, ¿cierto? José Tesada, director de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se va a sumar a este panel. Aquí está José. Invitamos además a Michael Leatherby, director de Magíster en Ingeniería Industrial, profesor en Innovación y en Emprendimiento. Bienvenido nuevamente. Y finalmente también compondrá este panel Gabriel San Martín, gerente de negocios en desarrollo NUAM, experiencias en recursos públicos y privados. ¿Y quién moderará este panel en esta oportunidad? Bueno, Magdalena Guzmán, que sube a continuación. Fuerte el aplauso también. Ella es directora ejecutiva de ACBC, diseñadora integral y magíster en innovación. Este es el tercer panel entonces, Magdalena, estrategias públicas y recursos económicos para la innovación y el emprendimiento. Cuando quieras, el escenario es tuyo. Muchas gracias por la presentación, encantada de estar acá, por supuesto muchas gracias por todos los que están aquí oyendo nuestras palabras. Bueno, para comenzar muy rápido les voy a contar, la Asociación Chilena Venture Capital reúne a los fondos de inversión que son los que le ponen capital a las startups, ¿ya? O sea, a las empresas tecnológicas. Y el tema que vamos a tocar hoy día tiene que ver con eso, con estas empresas que nacen, por supuesto, de origen muy riesgoso en Chile y también en otros países, por supuesto, y el día de mañana tienen que escalar hacia nuevos mercados, entendiendo que Chile es un mercado muy pequeño. Entonces, para escalar, la verdad es que con 18 millones se hace muy poquito y necesitan salir a otros países y mercados más desarrollados y con más habitantes, por supuesto. Entonces, primero quisiera partir la conversación con los dueños de casa, con Mike y con José, preguntándoles desde su punto de vista y desde su misma posición en las distintas escuelas de ingeniería y de administración, qué es lo que ellos hacen como escuela facultad, en pregrado y también en cursos como, por ejemplo, el Magíster de Innovación, que a mí me tocó cursar, para promover el emprendimiento y la innovación, ¿ya? Tanto a José como a Mike. No sé quién quiere participar primero. Gracias, Magdalena. Mira, quiero plantear un concepto que es relativamente nuevo, que se llama capital emprendedor, ¿ya? El capital emprendedor es un tipo de capital, igual que el capital financiero, que aquellas personas que lo tienen una ventaja, entre comillas, injusta, una ventaja comparada con las personas que no lo tienen, ¿ya? Entonces tú tomas dos personas idénticas, pero una tiene recursos financieros o capital financiero. La estimación es que a esa persona es más probable que le vaya bien. Hace como 12, 13 años, académicos hicieron investigaciones y experimentos con un grupo de tratamiento, grupo control, para ver si es que el capital administrativo, managerial capital, tenía un efecto sobre el desempeño de empresas existentes. Y descubrieron que sí. Si tú le enseñas a una persona a administrar eficientemente una empresa existente, a explotar eficientemente una empresa existente, es más probable que le vaya bien a esa empresa existente. Hace un par de años, con mi coautora Juanita González Uribe, hicimos otros experimentos donde exploramos este concepto del capital emprendedor. Entonces tú tomas un grupo de tratamiento, un grupo control, al grupo de tratamiento le enseñas cómo descubrir oportunidades de alto valor, le enseñas a capturar esas oportunidades y descubrimos que a esos emprendimientos les iba mejor que al grupo de control, ¿ya? Entonces, a tu pregunta, ¿qué estamos haciendo en la Escuela de Ingeniería, por ejemplo, de la Universidad Católica para entregar capital emprendedor a nuestros estudiantes? Y tenemos un curso, del cual soy director académico, que se llama Investigación, Innovación y Emprendimiento. Y de hecho, hoy día, en un rato más, tenemos la final del curso. Y los estudiantes básicamente pasan por una escuela de emprendimiento, ¿ya? Parten el semestre, estamos hablando de 400, un poco más de 400 estudiantes todos los semestres, o sea, 800 estudiantes al año
están adquiriendo este concepto de capital emprendedor en la Escuela de Ingeniería. Entonces, parten el curso y empiezan a descubrir una oportunidad y desarrollar una solución de base científico-tecnológica y diseñar un modelo de negocio y defender ese proyecto frente a un panel de jueces expertos. Y eso es lo que va a ocurrir hoy día en la tarde. ¿Eso es lo que estamos hablando, es el curso de Desafío de la Ingeniería? No, Desafío de la Ingeniería es de primer año, que también es algo parecido. Este es el curso de Investigación, Innovación y Emprendimiento, que es de segundo o tercer año. O sea, hay varias iniciativas. Así es. Estupendo. Por aquí, José. Así. Bueno, primero que todo, muchas gracias al panel, muchas gracias a todos los que están aquí presentes escuchándonos en una larga mañana. Yo creo que quiero separarlo en tres cosas y ser bien breve, pese a que son tres. Uno, yo creo que uno de los elementos importantes que se está haciendo desde la universidad es, después de hablar de la docencia, es la investigación también. Porque una de las cosas que yo creo que es muy importante es también lograr comprender qué es lo que necesitamos desde el punto de vista de la aplicación y de llevar a la práctica muchas de estas cosas. En particular, a lo que me refiero es entender qué es lo que significa el espíritu emprendedor o el emprendimiento en países que son distintos a Estados Unidos o a los países que están en la frontera tecnológica. Y en ese sentido yo creo que también es importante, por ejemplo, lo que mencionaba Mike, de entender el efecto que tiene la gestión sobre lo que es el desempeño de las empresas. Es un elemento muy importante. Llegar a comprender cómo lograr eso ha requerido bastante aplicación y hay resultados de investigación que están hechos en Chile. El mismo Mike tiene un paper sobre Startup Chile, por ejemplo, que yo creo que marca también un poco la pauta de entender cómo logramos generar este tipo de elementos. Entonces yo creo que una cosa que quiero relevar es la relevancia de la investigación aplicada que se está haciendo en la universidad, en la Católica, también en otras universidades en Chile, para entender justamente cómo logramos apoyar el emprendimiento, no tan solo de los alumnos, sino que también cómo desde el punto de vista de lo que es la investigación podemos colaborar con ideas para elementos muy simples. A veces las barreras que enfrentan nos cuesta entenderlas hasta que nos vemos y estamos en el mismo lugar. Yo creo que hay un tema que está relacionado a eso, que también es tomando también el que nosotros tengamos alumnos que sean emprendedores, donde tenemos cursos de emprendimiento, donde hay desafíos de emprendimiento, hay cursos de emprendimiento social, laboratorio, trabajo directamente en lo que son labores de esto, en creación de negocio y todo lo que es el enfoque, digamos, a crear emprendedores, que, digamos, es lo más obvio que podemos pensar. También hay otro elemento, y que es que al final del día no todo el mundo va a tener la idea genial de un emprendimiento, no todo el mundo va a tener la capacidad de crear un nuevo negocio, pero es muy probable, si no es cierto, de que a todos de alguna manera le va a tocar relacionarse con un emprendimiento, ya sea un scale-up, sea una startup, sea un emprendimiento de sobrevivencia. A todos en algún minuto les va a tocar hacer, por último, porque van a caminar a la esquina a comprar un negocio de esquina, que también es un emprendimiento. Entonces, yo creo que el otro elemento que es muy importante es también hacer que la noción de lo que es comprender un emprendimiento sea transversal a todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en el fondo es muy distinto relacionarse cuando tú eres un comprador, cuando tú eres un proveedor o cuando tú eres un cliente de una empresa pequeña o un emprendedor y entender lo que significa la situación al otro lado. Y en ese sentido yo creo que uno de los elementos importantes, por ejemplo, es a través de cursos de práctica los alumnos trabajen con emprendedores, trabajen con microemprendedores, con emprendedores con potencial, porque es distinto ver cómo funciona una empresa, cómo funciona la mentalidad de un scale-up, cómo funciona la mentalidad de un crecimiento exponencial versus cómo funciona un emprendimiento que es, por ejemplo, una persona que tiene una tienda o una persona que vende por internet o qué es lo que significa. Entonces, hablamos muchas veces de conceptos, por ejemplo, de formalizar el negocio, pero no tenemos idea de lo que significa. Los alumnos no saben qué significa formalizar un negocio, qué significa ir a sacar boletas, qué significa hacer todo el papeleo, qué beneficio tiene, qué costo tiene. Entonces, yo creo que también hay un efecto de que logran entender los tipos de emprendimiento porque se van a relacionar con ellos. Y eso es un tema muy importante porque efectivamente hay muchas medidas pro emprendimiento que las pueden adoptar sin ser emprendedores. Entonces, entender esos desafíos, por ejemplo, de los proveedores pequeños o del impacto que tienen. Hay evidencia, por ejemplo, de que cuando tú logras convertirte en una empresa que provee a multinacionales o a cierto tipo de empresa, tú logras hacer mejoras de calidad
y esa mejora de calidad permean hacia el resto de quienes se relacionan contigo. O sea, también hay un efecto ahí de poder potenciar a través de las redes. Yo diría que esos son dos elementos esenciales. Y el tercero que yo quería mencionar, que yo creo que es importante, es también, dentro del mismo concepto de lo que es los tipos de emprendimiento, es la percepción de qué es lo que significa emprender y el rol. Estaba viendo al final la parte anterior, mencionaban, por ejemplo, el efecto que tiene sobre la creación de empleo, cierto tipo de emprendimiento. Yo creo que es bueno entender que efectivamente hay un cierto tipo de emprendimientos que generan mucho empleo y por lo tanto están en un periodo de crecimiento, pero hay otros que no funcionan con esa lógica. Entonces también es bueno entender, bueno, qué es lo que estamos hablando, un scale-up, qué significa ser un scale-up, qué significa una startup, qué significa un emprendimiento menor, qué significa un microemprendimiento. Y en ese sentido yo creo que es muy importante también tener esa capacidad. Y yo creo que ahí, y en el fondo relevar, que aparte de el fomentar al emprendedor, también es importante hacer que quien se relaciona con un emprendedor, después de ser un titulado, también tenga la capacidad de poder, en el sentido del negocio, poder empatizar con quién es emprendedor. Yo creo que ahí hay un efecto que es súper importante, porque conocer el micromundo del emprendimiento no es menor, que no es micro, es gigante y muy diverso. Yo creo que ese sentido también es importante llevarlo, exponerlo. El caso que quiero relevar ahí es la práctica social que se hace en ingeniería comercial, donde uno de los aspectos que ellos hacen es trabajar con fundaciones o con emprendedores. Y justamente que vean qué significa una persona que está empezando a emprender, qué significa la persona que está tratando de hacer malabares, que la relación que siempre hago yo es como un pulpo con todos los tentáculos y que le siguen faltando tentáculos. ¿Qué significa eso? Porque hay un límite a la cantidad de horas de atención que yo puedo poner, entonces a veces hay cosas que el emprendedor no logra hacer, no porque no quiere y no sabe, sino porque no puede y no alcanza. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo aportamos? Y en ese sentido yo creo que también es un elemento importante. Eso es investigación, lo que es evidentemente fomentar la formación de emprendedores, pero también fomentar la formación de quienes trabajan con los emprendedores. Claro, exactamente. Eso que tú dices de alguna manera que en estas facultades, obviamente que también, y soy consciente de eso, se hace en otras facultades dentro de la misma universidad, digamos, el plantar esta semilla, esta inquietud de salir a crear valor y entregarlo al mercado. Y eso realmente es bastante esencial. Me han comentado varios profesores que hoy en día se le pregunta a una sala de alumnos quiénes de ustedes están pensando en tener una carrera corporativa y entrar a trabajar, por ejemplo, a un banco, o qué sé yo, a una gran empresa de retail, etcétera, y quiénes de ustedes quieren ser emprendedores. Y hoy por hoy ganan las manos levantadas de quienes quieren ser emprendedores. Si esto tú lo preguntaras lo hubieras preguntado hace 20, 30 años atrás, todos querían hacer una gran carrera corporativa. Entonces, ese cambio realmente tenemos que aprovecharlo, los que ya pasamos por ese camino, ya pasamos por la universidad, a impulsarlo, a ayudarlos a atreverse y de alguna manera poder ofrecer ayuda. Y en ese sentido quisiera ir con Claudia a preguntarle, bueno, desde las políticas públicas, desde Chile, ¿qué se está haciendo por estos emprendedores? Ya emprendedores, por supuesto, que están un poco más avanzados, nos va a contar ella qué es lo que es ProChile y qué es lo que pasa cuando ya se avanza en ciertas etapas, que claramente, como dice José, es bien difícil, pero los que llegan a ese trayecto. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por este panel. Bueno, primero, ¿qué es ProChile? No es tan conocido quizás como Corfo. Corfo tiene mucho más renombre quizás acá en Chile, pero ProChile es lo que nosotros hacemos. Ya este año estamos cumpliendo 50 años en el apoyo a la promoción de exportaciones. Somos parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo que hacemos es intentar ser el puente entre la oferta chilena, entre la oferta de bienes y servicios, con la demanda internacional. Contamos con más de 50 oficinas comerciales en el mundo donde tenemos profesionales que están buscando oportunidades para nuestros productos y nuestros servicios chilenos. Y además tenemos una red de oficinas regionales en cada una de las regiones de Chile. Tenemos 16 equipos que están trabajando para detectar y apoyar a empresas, startups, emprendedores, para poder internacionalizarse. Y bueno, y dentro de la estructura de ProChile también contamos con un departamento de innovación, donde estamos
intentando apoyar a este mundo quizás un poco distinto a la empresa tradicional, a la pyme tradicional, con otra mirada. Como tú bien decías, Chile es un mercado súper pequeño, por lo tanto es necesario mirar al mundo, poder ver cuáles son las oportunidades de crecimiento para mi empresa, para estos emprendedores. Nosotros trabajamos sí con empresas o startups, scale-ups que ya tienen un producto, tienen un servicio empaquetado, entonces ya han pasado por varias etapas de crecimiento y ya estarían listos para exportar. Contamos con una serie de programas que van desde la generación de capacidades, poder apoyarles en su aprendizaje, pero también exploración de oportunidades, visitas a ferias, hacer misiones comerciales, y ahora estamos de hecho con una convocatoria de un programa de inmersión. Lo que nosotros hacemos es apoyarlos con un par de semanas donde ellos aprenden, les damos tips, les damos capacitación en cuanto a cómo llegar a ciertos mercados. Estamos apuntando a los mercados de Perú, de México, Colombia, Estados Unidos, ahí con foco en Miami, y este año abrimos España como mercado objetivo. Esta convocatoria la hacemos en conjunto con Corfo. Corfo es quien tiene estos programas de startups, etcétera. Entonces la idea es poder que pase todo el ciclo del emprendimiento. Cuando ya estén listos con Corfo en todo lo que es su fortalecimiento de sus capacidades, de la producción, luego pasar a ProChile para su etapa de internacionalización. Estupendo. Hartas opciones. De hecho, ahí les tengo un dato rosa para complementar. Nosotros hacemos bastantes encuestas con los portafolios de los fondos que son nuestros miembros, que a su vez tienen muchas startups invertidas por ellos. Startups que ya han avanzado más allá del Valle de la Muerte, digamos, ya están con números azules, están empezando a avanzar. El 80% de esas startups quiere escalar a México, ¿ya? Entonces, el programa que tiene ProChile en ese sentido puede ser un tremendo apoyo. ¿Por qué a México? Porque es un mercado gigante, ¿verdad?, de 200 millones de personas, y además porque hay mucho capital disponible, y eso es muy interesante y es parte de las conversaciones que existen hoy en día en políticas públicas. Cuando hay acceso a capital, los fondos extranjeros y las startups van en busca de ese capital y permean de mucha experiencia a ese ecosistema. Y en base a eso, quisiera ir con Gabriel, quien nos va a contar de Scalex, una iniciativa pública-privada. Y eso sí que también es bien importante renombrar, porque viene de alguna manera a ser una alternativa de financiamiento para estas startups que están buscando capital para poder emerger a estos países más desarrollados y más contundentes. Gabriel. Gracias, Magdalena, y bueno, muchas gracias por la invitación y de poder conversar acerca de este tremendo tema que justamente, como decía Michael, como decía José, nace en aulas muchas veces, nace en las casas, y próximamente van creciendo, pasando por ProChile, van expandiéndose, etcétera. Y desde Scalex justamente lo que buscamos es que haya una graduación, que haya un lugar donde estas empresas puedan seguir creciendo. Llega el momento en que, y es muy importante, Corfo apoya hasta ciertos lugares, ProChile apoya hasta ciertos lugares, pero Scalex ha visto y ha nacido un espacio dado que no había financiamiento para empresas más allá de estos programas. Y efectivamente, como dice Magdalena, la Bolsa de Santiago junto a Corfo hicieron una alianza público-privado para encontrar y generar un ecosistema, un mecanismo, un segmento de mercado en la Bolsa de Santiago en donde las empresas puedan conseguir capital. Y muy importante lo que tú dices, Magdalena, y lo que decían de México, porque de hecho una de las primeras empresas que se abrió en Scale, que fue Soyi, empresa chilena de creación de robots de limpieza, justamente sus capitales eran para expandirse al mercado mexicano, algo muy importante y muy interesante para el crecimiento de este tipo de compañías. En Scalex, ¿quiénes pueden entrar? Son empresas que tienen más de 3 años de antigüedad, eso es súper importante, y que estén vendiendo hasta 1 millón de UFs. Tenemos 2 tipos de programas, uno especialmente para scale-ups, uno que incluye poco menos de capitales, pero que permite conseguir y levantar financiamiento con los inversionistas privados
en este segmento de mercado hasta 100.000 UF, y tenemos uno que es sin tope, pero necesita ventas sobre 100.000 UF principalmente para llegar a eso. Estamos muy esperanzados en que este segmento de mercado siga creciendo. Hoy día ya tenemos 5 empresas. De hecho, el Ignacio Hinojosa, quien presentó recién desde Anglo, presentó a 2 empresas que entraron a su programa y que también se graduaron en Scalex, que fue Fracción y Ecometrics, 2 empresas que este año levantaron capital. Entonces, cómo todo este ecosistema, todo lo que estamos conversando, todo lo que genera en estas ferias, van permitiendo crear un camino de las startups es súper importante, de las empresas del emprendimiento, para que puedan terminar expandiéndose a mercados internacionales, y cómo también el financiamiento ayuda a que eso ocurra. Desde la CBC, ustedes tienen una mejor visión ahí, Magdalena, de cómo los emprendimientos requieren capitales y cómo necesitan espacios creados que permitan invertir de manera responsable, mucho más con información a los inversionistas, etcétera, que también es una de las déficits que me imagino que ustedes ahí, José y Michael, han visto en sus clases, de aprendizaje, de cómo saben manejar mucho su negocio, pero sus finanzas no necesariamente saben. Todo José recién, de cómo le enseñaban a las empresas a pagar sus impuestos. O sea, son temas que son básicos para ir levantando capitales en un futuro, y creo que son súper importantes que dentro de los programas que ustedes tienen puedan seguir capacitando a los emprendimientos. Exactamente, Gabriel. Es bien interesante ver cómo Chile, comparado con otros países del mundo, tiene políticas públicas pro emprendimiento y inversión bastante potentes. De hecho, me atrevería a decir que hoy en día las que tiene Corfo, apalancamiento de los fondos, son bastante únicas. Se inspiraron en el YOSMA de Israel, y hoy en día han ido evolucionando en cuanto este ecosistema va avanzando. Si bien en Chile está bastante bien cubierta la etapa pre-semilla, semilla y principios de serie A, cuando ya pasamos a la serie A más, etcétera, de los 4, 3 millones de dólares para arriba, en Chile estamos bastante ausentes de ese tipo de fondos que puedan financiar esos tickets. Por lo tanto, estas alternativas de financiamiento, como existen en otros países, bolsas emergentes, bolsas de secundaria, etcétera, vienen a profundizar un poco más el mercado y lograr que este ecosistema logre un círculo virtuoso y que efectivamente vayan habiendo emprendedores exitosos que a su vez empiezan a invertir en startups emergentes y se transforma esto en esta virtuosidad. Y ahí quiero volver contigo, José, porque entiendo que tú sabes de otras políticas públicas que merecen ser mencionadas y que algunos de los chilenos que pueden estar acá participando, oyéndonos desde sus oficinas, desde su casa, merecen de nuestra atención. Bueno, sí. A ver, yo creo que el primer elemento que quiero rescatar es algo que tú mismo mencionaste. Yo creo que hay etapas dentro, ya centrándonos en lo que es empresas de alto potencial o mayor crecimiento, yo creo que hay herramientas en Chile que están funcionando. O sea, yo creo que también ahí reconozcamos que hay un buen trabajo. Yo creo que pero Chile es algo que ha evolucionando en el tiempo y efectivamente ha podido funcionar bien en eso. Yo creo que hay dos elementos bien puntuales que yo creo que me gustaría rescatar. Uno, dentro de los objetivos del desarrollo sustentable, el último queda como siempre olvidado. Y todos creemos que el hambre cero y otras cosas, pero el último habla de la alianza público-privado. Y yo creo que uno de los elementos importantes que tú observas fuera es que no vas a lograr una buena política de emprendimiento si no logras coordinar una alianza público-privada que efectivamente entienda que aquí hay un rol tanto de regulación, pero también de facilitar y de permitir e involucrarse en lo que es el escalamiento. ¿A qué es lo que me refiero con eso? Porque tú estás viendo cada vez más empresas que están haciendo incluso venture capital corporativo, que están haciendo áreas de intraemprendimiento, y es una manera, muchas veces una manera de solucionar un problema que no tienes un mecanismo fuera a través del cual ejecutar este mismo tipo de inversiones. Entonces, yo creo que el primer elemento, las primeras políticas importantes que tenemos que empezar a ver, que existen en varios países, es cómo logramos coordinar que efectivamente entendamos que hay cierto tipo de actividades en las cuales necesitamos una alianza público-privada, porque la capacidad de apropiarse del beneficio, en el buen sentido de la palabra, es bajo, pero el potencial de beneficio de mercado o de país es alto. Entonces, yo creo que el primer elemento es detectar y ser muy inteligente, no en elegir las industrias ganadoras, sino que en elegir lo que estamos haciendo corresponde a una inversión privada o se requiere una coordinación y una alianza público-privada. Entonces, déjame dar un ejemplo. Me acuerdo patente haber estado con una persona que trabajaba en la agencia ProChile en China. Justamente en el momento que
un gran producto que estaban trabajando fuerte eran las cerezas. La penetración al mercado chino de una empresa productora de cerezas era imposible. No hay ninguna posibilidad. O sea, el tamaño del mercado en China, la complejidad, una serie de cosas. Sin embargo, el hecho de trabajar en conjunto vía asociaciones gremiales o con ProChile permite abrir un mercado del tamaño de lo que son las exportaciones de cereza a China, ¿ya? Y les preguntábamos cuál era la gran ventaja comparativa, competitiva, como quieran colocarle, que tenía la cereza chilena en China. Y la respuesta fue el calendario. Alguien que me explique. Pero dentro de muchas variables que sí afectaban, lo que era importante era que en Chile estaba la capacidad de producir cerezas y entregarlas en un minuto en que había una alta demanda en China. Entonces, aquí lo que quiero rescatar ahí es, más que la casualidad del calendario, que yo creo que bajarle un poco el perfil, detrás de eso son oportunidades en las cuales hay una alianza compleja que produce la capacidad de tomar una oportunidad y aprovecharla. Yo creo que ahí nos falta bastante, porque también tú entras con la duda de, bueno, la empresa va a hacerlo porque se quiere apropiar de la patente, se quiere apropiar de esto, se quiere apropiar de lo otro, cuando en realidad a veces lo que tú necesitas es decir, mira, sabes que esto es tal el beneficio que va a generar, que incluso la parte de la que yo me puedo beneficiar directamente, privadamente, justifica, aunque sé que al final el beneficio público va a ser mucho mayor. Entonces, yo creo que necesitamos tener un organismo que nos permita entender cómo actuamos en cada una de estas opciones. Yo no quiero seleccionar industrias, lo que quiero hacer es que cuando surjan las necesidades tengamos las herramientas para. Yo creo que la diferencia entre Corfo y ProChile es justamente porque son etapas distintas y tienen lógicas distintas. Yo creo que esa es una primera práctica que hay. Y lo segundo es que puede sonar un poco raro, pero parte importante de lo que son los beneficios de los scale-ups y mucho de esta, digamos, como crecimiento de las empresas está bastante asociado a lo que tendemos a llamar que es el mejoramiento, el upgrading. Y mucho de esto a veces ocurre por justamente dos políticas que son muy simples, que es facilitar el acceso a mejores tecnologías. Y a veces eso ocurre a través de facilitar importación de material de alta calidad o permitir el acceso a mercados mayores. Y dentro de eso lo que yo creo que es importante es que muchas veces cuando una empresa logra mejorar su acceso a mercados, logra mejorar la calidad, se produce un efecto que baja a través de los clientes y a través de los proveedores. Entonces, lograr tener políticas que permitan que empresas tengan la capacidad de exportar, pero también que sean, por ejemplo, proveedores de multinacionales y que efectivamente ocurran esas relaciones también es importante. Entonces, yo creo que si seguimos avanzando más allá del obvio también que es lograr mejorar el acceso al capital, que tú ya lo mencionaste, o sea, que hay tamaños de tickets en los que tienes que irte a otro lado. Yo creo que efectivamente, aparte de lo que es la ganancia de salir a vender afuera porque tienes mayor escala, es que cuando tú penetras otros mercados, tienes que penetrar con un producto que tiene una calidad distinta. El lograr entrar mejora tu calidad, te fuerza a mejorar los procesos, pero también el tener acceso a importar materias primas y digamos, tecnologías de mayor calidad, también permite tener esa capacidad de crecer porque te facilita el poder volver a entrar. Suena un poco contraintuitivo porque uno tiende a decir, protejamos la industria nacional, pero hay cosas que no tenemos la capacidad de producir todavía. Y a lo mejor no tiene sentido que las produzcamos y es mejor importarlas. Entonces yo diría que yo rescataría dos cosas. La capacidad de generar esta cooperación público-privada, que yo creo que es esencial, porque hay elementos en los cuales es lógico que sean conjuntos por temas de sentido económico, por los beneficios que va a tener para la sociedad. Y el otro es lograr ver y facilitar este mecanismo como de mejora de calidad y que muchas veces está asociado a poder entrar a otros mercados y por lo tanto yo creo que facilitar el acceso a otros mercados, sea por el capital o por la capacidad de vender, yo creo que es muy importante. Yo creo que esos son los dos elementos más grandes que yo mencionaría como políticas que sería bueno lograr incorporar en nuestro ecosistema. Absolutamente. Yo creo que, bueno, hay un buen ejemplo Scalex y lo que hace, claro, efectivamente Corfo con los FIP, con los fondos de inversión privada. Ahora quiero ir con Mike. Adentrarnos en el tema del emprendedor mismo, del talento mismo chileno. ¿Qué opinas tú de cómo es el nivel de este emprendedor? A ti te toca mucho ver porque varios de los emprendedores chilenos que han sido exitosos son ingenieros, algunos son ex ingenieros UC, por lo tanto es una fuente muy importante de talento para el emprendimiento y la innovación. ¿Cómo lo ves? ¿Tienen ese talento? ¿Ves que tienen las capacidades de poder llegar, por ejemplo, a internacionalizarse? ¿Qué brecha ves todavía que como, por ejemplo, facultad o como universidad crees que todavía hay que trabajar? ¿Cómo ves el panorama en general? Gracias, Magdalena. Mira, me gusta esa pregunta porque calza
muy bien con este concepto de capital emprendedor, que son estas capacidades de la persona, del individuo, para lograr ciertas cosas. Cuando hablamos de cosas, en este caso particular, es el emprendimiento, el escalamiento, etc. Y de hecho, estoy en este minuto haciendo un experimento en Colombia, donde estamos tratando de distinguir entre el capital emprendedor y el capital administrativo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son esas cosas que componen el capital emprendedor? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos comportamientos, esas formas de pensar? Entonces tú preguntas, ¿los emprendedores y las emprendedoras chilenas tienen las competencias, las capacidades intelectuales, formativas para escalar, para salir? Y quiero conectar esa pregunta con una investigación que hice a propósito de Startup Chile. Startup Chile también es una política que ahora ya está cumpliendo, ya tiene casi una década, un poco más, y fue sumamente innovadora. Tiene más de una década, partió el 2010, ¿cierto? Entonces, sumamente innovadora, que fue replicada en distintas partes del mundo. Pero la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que hace Startup Chile? ¿Cuál es el mecanismo, digamos, que está induciendo? Y uno de los mecanismos que está induciendo es que está importando emprendedores de lugares desarrollados a Chile y haciéndolos interactuar con emprendedores chilenos. Y en ese proceso yo descubrí que los emprendedores, por ejemplo, de Silicon Valley, comparado con los emprendedores de Chile, eran diferentes tanto en sus comportamientos como en sus creencias. ¿Ya? En simple, los emprendedores de Silicon Valley tenían comportamientos más avanzados que los emprendedores y las emprendedoras chilenas en cuanto a la capacidad de descubrir oportunidades de alto valor. En otras palabras, comportamientos tipo A, Silicon Valley, permitía descubrir oportunidades de alto valor. Comportamientos tipo B, Chile, impedían o dificultaban descubrir oportunidades de alto valor. Primer paso. Segundo paso, tiene que ver con las creencias en tus capacidades. Las y los emprendedores de Silicon Valley tenían una mayor autoeficacia para emprender. Emprendedoras y emprendedores chilenos tenían una menor autoeficacia para emprender. Entonces, la pregunta siguiente podría ser, bueno, ¿qué es lo que es la autoeficacia para emprender? Es básicamente tu creencia en tus habilidades. No tus habilidades, sino tu creencia en tenerlas. Ahora, mientras mayor tu autoeficacia, que insisto, no tiene que ver con tus talentos, tiene que ver con tus creencias acerca de tus talentos. Si tú te crees el cuento, mientras más te crees el cuento, más probable que intentes cosas audaces, más probable que perseveres y más probable que te vaya bien. Entonces, si estamos partiendo de una base de que las creencias, la autoeficacia de los emprendedores chilenos es baja, es una especie de cielo que se están autoimponiendo, ¿cierto? Entonces, vuelvo a Startup Chile. Startup Chile lo que estaba haciendo es conectando emprendedores de Silicon Valley que tenían comportamientos más audaces, creencias más altas, con chilenas y chilenos que tenían comportamientos menos audaces y creencias más limitadas. Interactúan estas dos personas y pasan dos fenómenos. Una es el fenómeno del aprendizaje social y el otro el fenómeno de la comparación social. El aprendizaje social tiene que ver con cómo yo aprendo a comportarme en función de cómo observo a la otra persona comportarse. ¿Ya? Entonces, si yo observo que tú te comportas de una cierta manera, como por ejemplo cuestionar el status quo, que es uno de los comportamientos que te ayudan a descubrir oportunidades de alto valor, y yo veo que tu comportamiento, o tú eres una referencia para mí, yo voy a empezar a asimilar tu comportamiento, voy a empezar a copiarte y voy a empezar a cuestionar más el status quo. Y eso es justamente lo que descubrí en la investigación, que los emprendedores chilenos empezaran a asimilar esos comportamientos audaces de los emprendedores de Silicon Valley. La segunda parte, y esa es la comparación, ese es el aprendizaje social. La segunda parte es la comparación social, que tiene que ver con ajustar tus creencias en tus habilidades propias. Y entonces, y aquí una anécdota bien particular, un chileno que participó de Startup Chile interactuó con emprendedores extranjeros y descubrió lo siguiente. Dijo, primero, descubrí, dice él, abro comillas, que mis capacidades técnicas eran al menos iguales, si no superiores, que las capacidades técnicas de los emprendedores de Silicon Valley. Y sin embargo, ellos estaban haciendo cosas mucho más audaces de las que yo creía que yo podía hacer. Y en ese momento, al compararme socialmente, se alzó esta autorrestricción
que se estaba poniendo con respecto a su capacidad para ser audaz. Es como si se aumentó su autoeficacia producto de esa comparación. Entonces, para terminar, ahí volvemos al capital emprendedor. Básicamente, Startup Chile permitió que las y los emprendedores chilenas que interactuaron con otros emprendedores que tenían mayor capital emprendedor, asimilaran parte de ese capital emprendedor, ya sea a través de los comportamientos y o a través de la autoeficacia para emprender. Sí, estupenda la relación. La verdad es que es una política pública que ha perdurado distintos gobiernos, digamos, que sigue funcionando muy bien. Entiendo que al principio eran puros emprendedores extranjeros y con el tiempo fue cambiando a extranjeros y chilenos, pero la proporción sigue siendo mayor en extranjeros, por lo que entiendo. Es una política pública claramente que cuando la han presentado la han encontrado bastante loca, diciendo la plata a todos los chilenos se la estamos pasando a emprendedores extranjeros, riesgosos más encima. Y no sé si me equivoco, pero en un principio el objetivo no era esta permeabilidad que se dio. Era un accidente, exactamente. O sea, en un principio el objetivo era otro, digamos, y el mayor efecto que ha tenido la política pública es esa permeabilidad. Claro, de hecho el objetivo inicial era, a propósito de lo que tú haces en Corporate Venture Capital, era atender el reclamo de los fondos de capital de riesgo chilenos que decían que no había deal flow en Chile. Claro. Entonces, dicen, bueno, importemos deal flow, importemos emprendedores en el extranjero. Y la primera cohorte fue solamente para extranjeros. Y la sociedad chilena se rebeló, dijo, ¿cómo es posible que estamos dando pata de todos los chilenos a extranjeros para que vengan a competir contra nosotros? Y ahí pivotearon y abrieron la posibilidad de interactuar chilenos con extranjeros. Y seguramente se dio algo más rico, porque mucho era más rico. Difícil permear, digamos, sin tener compañeros del mismo cohorte, como decís tú, chileno, y que ya una vez que estaban se dio más fácilmente. Sí, absolutamente. Fue mucho más rico y se dio este mecanismo no planificado de la interacción social y la comparación social. Sí. Sí, súper importante lo que mencionas, Mike, porque hay tanto de eso mismo que se puede hacer. Ahora, yo quiero poner en jaque a Claudia. Vamos a ponerle incómoda. Pero deben haber muchos emprendedores ¿ya? Que tienen una base científica tecnológica, que hoy en día tiene sus pymes, y quieren quedarse cómodos. No, yo voy acá a conquistar Concepción, voy a conquistar Temuco, después Antofagasta, y voy a estar bien, ¿Qué es lo que le dirías tú, Claudia, en cuanto a arriésgate, sal de tu zona de confort, cómete el mundo, porque eso es lo que se busca, digamos, comerse el mundo, y sal con tu tecnología, que tiene un excelente nivel, a comerte el mundo a otros mercados más desarrollados? ¿Por qué hacerlo? Bueno, eso es algo que pasa efectivamente, un ejemplo solamente son los proveedores mineros. El sector de proveedores mineros, Chile tiene una industria muy consolidada en minería y en la zona norte de Chile las empresas y son principalmente empresas que buscan contribuir y ser proveedores de esta industria y están muy cómodos siendo proveedores de la industria minera chilena. Y nosotros vemos todo el potencial que ellos tienen para ir a Perú, para ir a Canadá, para ir a Australia, otros mercados que también necesitan esos mismos proveedores. Lo mismo vemos en industrias como el vino, industrias como el agroalimento, lo que mencionaba de la fruta. Chile es un exportador consolidado en estas industrias. Y nosotros estamos viendo el potencial que tienen estas empresas que proveen servicios, que proveen bienes y que por lo tanto también pueden ser ellos mismos exportadores directos. Es como, lánzate. Lo que nosotros decimos es una forma de diversificar el riesgo. O sea, tú tienes cierto riesgo, puede pasar alguna crisis acá en Chile, puede pasar muchas cosas acá en Chile. Y la internacionalización es una manera en que tú puedes crecer, puedes ampliar tus horizontes, puedes expandir tu negocio de una manera que quizás no la podrías hacer acá en Chile, y vas a crecer, vas a diversificar. Eso es principalmente, diría yo, que son las claves de por qué alguien debería internacionalizarse y mirar hacia afuera, mirar más allá de su zona de confort.
Se dice mucho que lo que tú mencionaste, que los chilenos somos súper cómodos. ¿Por qué? Porque en Chile las instituciones funcionan, tenemos nuestros commodities que finalmente nos dan estabilidad, ¿verdad? Y se compara mucho en este ecosistema en cuanto a otros emprendedores de otros países, por ejemplo Argentina, nuestros vecinos. Los argentinos cuando empiezan a emprender en su propio país están incómodos, las reglas les pueden cambiar rápidamente. Y no es que ellos se vayan porque no quieran su país, ellos salen rápidamente a escalar a otros mercados porque no pueden mantener sus matrices en esta inestabilidad que no saben qué es lo que va a suceder. En Chile todo funciona tan bien que están todos cómodos. Entonces es un tremendo desafío y si uno lo habla con los fondos de inversión privados, encontrar esa hambre y esa incomodidad en los emprendedores chilenos. Así que ojo ahí para los que nos están oyendo y también en la casa. Eso es un punto, y es un punto cuando ustedes van a hablar con los fondos de inversión. Esa experiencia internacional, quiero ir a Gabriel, digamos, a conversar este tema, porque ellos, además de esta política pública privada de Scalex, recientemente acaban de lanzar, se podría decir, una nueva conformación como Bolsa de Santiago, súper interesante y que puede aún abrirnos más las puertas a los emprendedores chilenos. Cuéntanos de eso y cómo podría afectarnos directamente al ecosistema. Sí, yo creo que el tema que están mencionando de la internacionalización es clave en todo negocio. O sea, no solamente en los negocios que están escalando, sino que también en negocios consolidados. La Bolsa de Santiago lleva más de 130 años de existencia y el año pasado ya inició un proceso de integración con las bolsas de valores de Lima y con la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Por qué? Porque también tenemos que adaptarnos, o sea, las bolsas se ven de alguna manera que por mucho que ustedes dijeron comodidad o dijeron ciertas palabras de ese estilo, también nos damos cuenta que para poder seguir compitiendo a nivel mundial hay que seguir creciendo. Para poder traer atracción de nuevos inversionistas, las bolsas también tienen que seguir creciendo. El crecimiento en locales, efectivamente, para estas industrias ya se veía de alguna u otra manera limitado y la posibilidad de crecer tanto con Lima, con Colombia y ya poniendo un hub regional de inversiones en nuestra región, que ahora la holding regional se llama Nuam Exchange, que es holding regional que es dueña de las 3 bolsas, más las cámaras de compensación y liquidación de valores de Chile y los depósitos de Colombia y de Lima, entre otros, justamente busca poder cumplir ese llamado, Magdalena. Y la idea es que, a ver, las bolsas, ¿por qué se unen? ¿Por qué se integran? Porque queremos traer mayores inversionistas y ofrecer mejores opciones de inversión hacia nuestros mercados. Scalex, Chile, los Venture Capital tienen opciones de inversión. Entonces, también llamar a ustedes como emprendedores, como emprendimiento, a meterse en este mindset que mencionaba Michael, de que podemos lograr las inversiones en Chile y crezcamos para ofrecer soluciones en otros países, pero levantemos capital en la región, levantemos capital, inversiones en la región, porque también va a generar que se creen estos tremendos empleos también que mostraba, ¿cierto?, las cifras el presentador anterior, en la final de su presentación. Las scale-ups, los emprendimientos, las pymes son parte importante de las creaciones de empleo en Chile. Entonces, ¿cómo seguimos potenciando eso? Desde NUAM creemos que esta integración va a traer y va a generar que nos vean como un hub regional inversionistas extranjeros, inversionistas de todos los países, que vean que no es solamente un solo país que tiene al final del mundo, sino que ya es un hub latinoamericano de inversiones y esto es uno de los primeros pasos para eso. Así que... Y Gabriel, ¿esto se traduce en que efectivamente un Osoji o un Ecometrics pudiera levantar sus inversionistas también de Colombia, de Lima, etcétera? ¿Se traduce a sí mismo? ¿Y ellos también poner startups en Scalex? A ver, eso existe sin integración. Eso con la integración que nos ayuda. Por ejemplo, con ProChile nosotros estuvimos en un evento en abril en Starco, que en Colombia, nos ayuda a promocionar, nos ayuda a avanzar a que eso ocurra. ¿Okay? Pero por sí solo la integración lo que va a traer es que muchos inversionistas vean que estas bolsas de valores, estos segmentos de mercado, efectivamente son formales, son negocios que están andando y van a permitir que nuevos inversionistas entren. Que las empresas lleguen es algo que Scalex lo tiene. Nosotros desde octubre del 2022 tenemos la posibilidad de que empresas extranjeras puedan abrirse en el segmento de mercado, pero para eso hay que llegar.
Y lo que creemos que la integración nos va a ayudar es a llegar a promocionar a Colombia, a llegar a promocionar a Perú, poder avanzar a que inversionistas internacionales también vean y inviertan en este tipo de empresas. Por ahí va las sinergias que yo creo que se producen, Magdalena, de estas inversiones. Hoy día ya se puede, se conoce algún emprendimiento que quiera avanzar en crear, levantar capital en Scalex, nos contacta, nos conversamos con ellos, porque efectivamente es algo que estamos aprendiendo también a crearlo. Una de las cosas que algunos también nos dicen, consolídense en su país, que es parte de todos los emprendimientos, ¿cierto? Consoliden con inversiones en su país, pero nosotros también ya creemos que hay que abrir empresas internacionales, porque también eso va a generar que también los recursos internos, como tú veías, estos inversionistas extranjeros, o sea, los emprendedores extranjeros piensan de manera distinta. Nosotros también creemos que esto potenciaría toda la internacionalización de este tipo de capitales. Absolutamente. Bien interesante entonces esa novedad. Nos va a ayudar a posicionarnos más en Latinoamérica. Bueno, ya estamos terminando, estamos en el tiempo. Quisiera pedirle a cada uno unas palabritas de cierre. ¿Con qué se quedan? ¿Algún consejo? ¿Qué se les queda en el tintero por decir? Claudia. Acérquese a ProChile. Eso es. Nosotros contamos con una red, como les comentaba, a nivel nacional, a nivel internacional. Tenemos las herramientas, queremos apoyarlos, podemos apoyarlos en asesoría, en abrir nuevos mercados. Tenemos estadísticas que dicen que las empresas que trabajan con ProChile pueden llegar a más mercados que si lo hicieran solas. Entonces, úsennos. Queremos ser sus partners, queremos ser aliados en su internacionalización. Vengan nomás, pueden contactarnos en nuestras redes sociales, sitio web, etc. Oye, muy breve, 3 cosas muy breves. Uno, defender al que no quiere crecer, porque también seamos honestos, si alguien no quiere crecer, está bien, ¿no? Suena como que sí, el que no quiere crecer, ok, ojalá crezca, pero está bien. El segundo punto, elemento que creo rescatar que no está en ninguna de las conversaciones, es fundamental el acervo cultural y las redes cuando tú quieres internacionalizar. Hay ejemplos enormes de cómo flujos migratorios y específicamente incluso la formación de extranjeros en un país, que a veces se quedan, a veces no, te generan conexiones que permiten una mayor integración y mayor creación de flujos comerciales y internacionalización. Se lo escuché alguna vez respecto de que sí no significa lo mismo en todos los países en Latinoamérica. Yo creo que hasta el minuto de hoy día, más de algún gringo todavía no entiende que estoy a 5 minutos significa, ups, se me olvidó, voy saliendo. Entonces, 5 minutos tampoco significa lo mismo en todas partes. Sí, tampoco. Aquí lo que voy con eso, muchas veces hay una manera de entrar y de generar esto que es parte de lo que podríamos decir, tratando de parafrasear lo que decía Mike, que es parte del capital de internacionalización. Entonces, también yo creo que es importante pensar en políticas que son un poco distintas. O sea, yo creo que financiamientos, todo esto lo que hemos conversado es relevante, pero también, bueno, ¿cómo aprovechamos, por ejemplo, el hecho que tuvimos tanta capacidad de haber generado, atraer el ejecutivo extranjero en los años 2000? ¿Cómo generamos la capacidad de que mucho de la situación que tiene Chile dentro de la región, como un país que nos miran como un centro de negocio importante, poder generar la capacidad de armar esas redes? Yo creo que tenemos que pensar un poco más también en este tipo de detalles, que yo creo que eso es muy importante. Entonces, yo enfatizaría mucho el hecho de que las redes es algo muy importante. Y el segundo, yo creo que aquí también hay una labor de la academia en integrar cosas, pero también hacernos las preguntas, porque en un panel como esto alguien podría decir, bueno, ¿y por qué se internacionalizó el retail? ¿Por qué se internacionalizaron aerolíneas chilenas? ¿Y por qué no se han internacionalizado los proveedores de la minería? ¿Por qué se internacionalizó la agricultura? Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ha habido detrás de eso? Porque tiene que haber algún factor común, más allá que los accidentes puros, de por qué si nos internacionalizamos en muchas cosas. Somos un país tremendamente abierto, o sea, en algún minuto alguien se internacionalizó. Entonces, ¿por qué sí y por qué no? Yo creo que esas son preguntas que nos falta hacer, y en ese sentido yo creo que es bueno articular las redes y entender, porque puede ser financiamiento en algunos casos, puede ser una cosa de ADN emprendedor de algunas, a lo mejor, pero cualquiera que haya recorrido los últimos 30 años en auto, desde los valles transversales hacia el sur, se da cuenta que el país ha cambiado mucho, y gran parte de eso está determinado justamente por internacionalización de lo que hacemos. Y entonces yo creo que también es bueno entender, bueno, qué nos pasó
y por qué efectivamente algunas cosas sí logramos internacionalizarlas y otras no. Entonces, Cultura, absolutamente. Puede haber un tema de cultura, puede haber un tema de know-how, pero ahí, por ejemplo, know-how se nos cae con el tema de la minería. Entonces, yo creo que es importante, rescatar en el fondo qué hizo que tengamos retail muy internacionalizado, que las aerolíneas chilenas les va muy bien. No lo podemos dejar y no solamente la TAM, pensemos en Skype, pensemos en todas. O sea, ¿qué hace que algunos sectores sí nos internacionalizamos? ¿Y por qué Chile, por ejemplo, el turismo no lo pensemos al revés? Porque estamos pensando en exportar. Pero el turismo aventura, el ecoturismo Chile es un líder y es muy potente. Entonces, ¿qué hace que sí seamos atractivos? A lo mejor podríamos ser más, a lo mejor podríamos ser menos, pero yo creo que es bueno también aprender de eso para entender qué nos falta en algunos otros lugares. Y ahí hay preguntas que, bueno, de nuevo, vuelvo a lo mismo, la necesidad a lo mejor de alianzas público-privadas, pero también el rol de la universidad hacernos las preguntas, lo mismo que plantea Mike. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? O sea, ¿qué hizo que funcionara Startup Chile? Funcionó no por lo que pensábamos que funcionaba, su mayor impacto vino por serendipity. Algo funcionó sin que pensábamos que funcionaba. Absolutamente, súper interesante eso de la cultura y el poder de las redes. Yo cuando estudié el Magíster de Innovación de aquí, de la Facultad de Ingeniería y de Administración, me acuerdo de un ramo de Julio Pertusé que trataba sobre las redes. El valor que tienen es inconmensurable, tanto así que había un esquema de cómo las redes que se produjeron en Nueva York, cuando empezó los capitales de Wall Street a avanzar hacia las startups, se generaron unas redes y de círculos virtuosos en base a esos emprendimientos espectaculares. Entonces, también hacer ese doble clic en nuestro país, por qué algunas industrias han evolucionado hacia escalar, otras no, y ver ahí que pueden haber ciertos desafíos, ¿verdad? Yo quisiera hacer una invitación a que hagamos un esfuerzo como sociedad a transitar hacia tomar más decisiones en base a evidencia y menos decisiones en base a ideologías. ¿Ya? Nos podemos inspirar con las ideologías, pero tomemos decisiones en base a evidencia. Y quiero enfatizar un tema acá que tiene que ver también con gestión basada en evidencia. Mucho de lo que yo estoy investigando es tratar de generar evidencia para poder inspirar, o sea, para poder informar a tomadores de decisión para que tomen decisiones óptimas y tomen, ojalá, las mejores decisiones posibles. Y quiero hacer lo que se dice en Estados Unidos, un shameless plug, aprovechando que soy director del Magíster en Ingeniería Industrial y que ya que tú mencionaste el Magíster en Innovación, mencionarles que nuestro foco justamente es ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades de gestión basada en evidencia. Así que si les interesa ese tema, les invito a considerar el Magíster en Ingeniería Industrial UC. Gracias. Bueno, excelente. Yo también voy a, ya que estamos todos promocionando algo...